Se me va el avión. A ver, porque les quiero mostrar imágenes también. Muy rápidamente, cuando llega a Saddam Hussein a ser apoyado por la CIA, es para ejercer un tapón, para que no se vaya a expandir este movimiento radical que empezó en Irán, que no se vaya a expandir a otros países. Los Estados Unidos van a apoyar al movimiento de Saddam Hussein, no porque quieran a Hussein, otra vez lo mismo, les es útil para impedir que se expanda el movimiento religioso que está triunfando en el caso de Irán, y los afganos van a ser dominados por los soviéticos para impedir que esa corriente se meta al respectivo territorio que los soviéticos tenían cierto nivel de influencia. Lo que se busca en el caso de Saddam Hussein es impedir el surgimiento de nuevos movimientos chiitas. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Que no se radicalicen. A lo mejor yo no quiero a los musulmanes, pero de los musulmanes chiitas, a uno que a lo mejor no me cae muy bien, pero me puedo entender y puedo dialogar, que es Saddam Hussein, prefiero a Saddam Hussein. Acuérdense que en ocasiones se termina escogiendo el mal menor. En 1985, en Líbano, se funda el movimiento Hezbollah. Otro movimiento militarizado que utiliza el terrorismo para expandir sus nociones y expandir sus ideas. Para que se den una idea, en el caso de Hezbollah, es nacionalismo islámico, no suena. Es decir, únanse todos los que pertenezcan al Islam. Son abiertamente antioccidentales, antisionistas, no quieren al Estado de Israel en el territorio de Palestina, no lo quieren. También se manifiestan antiimperialistas en la versión occidental, es decir, van en contra de los gringos y todo lo que representa alianza en contra de los gringos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Se acuerdan lo que salió la semana pasada o antepasada? Cuando ISIS amenazó a México. Pues no es cierto, por Dios, no es cierto. Ni nos toman en cuenta. ISIS no amenazó a México. Estoy de acuerdo. Yo platicaría con la directora y la otra es, tú platícale en tu mesura. A esto me refiero, a esto me refiero. Cuando salgan estas cosas, no es lo que nosotros como maestros únicamente digamos. Si nosotros la regamos y ustedes no se los contrastan, con que ellas se quedan los chavos o las chavas, ¿sí? Si los tíos o los abuelitos les refuerzan también estas ideas porque no leyeron, porque no entienden. Los abuelitos no. No, hay de todo, sí, hay de todo. Entonces, en ese... ustedes son otra cosa, ¿sí? Ustedes son otra cosa. A lo que me refiero es que cuando se hablen de estos temas y se hable de la educación de sus hijos, les reitero y les recuerdo, los maestros no somos los únicos que los educamos entre todos. ¿Sí? Ya, pero yo digo, no creas todo lo que te dicen, pero lo dijo mi maestro de historia. Ese es el problema. O sea, no me lo dijo un compañero. Refuerza Fue mi que maestro, no porque sea tu maestra El mío necesariamente tiene toda la información. Es que mi maestro dice Por favor, ¿sí? O tiene el criterio. No, imagínate no sé si es el caso de algunos de ustedes, que son especialistas en su área, dominan el área, y de repente, pues, sus hijos les enseñan ciertas cosas y llegan a la escuela y les enseñan exactamente lo contrario. claro. Cuando eres maestro, tienes que mandar a los hijos a la escuela, ¿verdad? Y resulta que les dicen exactamente lo contrario, ¿sí? Lo que tienes que estimular es el criterio de análisis. Y no importa la edad, ¿eh? En ese sentido no importa la edad. Y también les enseñas, Mariana, vas a escuchar otras versiones, ¿sí? Vas a escuchar otras opiniones. Tú mantén las orejas abiertas y las antenitas paradas. Si te dijeron tales cosas, tampoco me creas a mí. Búscale, escárvale, nada más que aprende a buscar. No te agarres la primera nota que apareció en Google. Ojo, porque Wikipedia ha cambiado mucho, ya ha cambiado, ya ha mejorado mucho. Le falta mucho para lo que quisiéramos que fuera.
pero ya algunos estamos trabajando en proyectos justamente para modificar lo que aparece mal en Wikipedia, porque lo podemos hacer, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Y lo que quieren es que les metas bibliografía, y ellos mismos te piden que les des información fundamentada, que les des documentación y referencias que sean certificadas. Si tú comparas con el Wikipedia de hace 10 años, nada que ver, nada que ver. Pero enséñales, no nada más existe Wikipedia. Hay otras muchas cosas más. Pregúntame a mí, pregúntale a tu abuelita, pregúntale a tu tío, pregúntale. El chiste es que el chavo o la chava aprenda a preguntar y a formar su propio criterio. Y podemos tener coconetes de 7 años o de 10 años de edad que los ves y dices, ahí en la torre. Yo hubiera querido tener ese criterio a los 10 años de edad. ¿Sí? Los tiempos han cambiado también mucho en ese sentido, ¿no? Y es labor de todos. Sí, claro, ahí está el ejemplo de Adrián. ¿Sí? Adrián tiene 19. Adrián tiene 19, ya tiene perfectamente claro todo lo que quiere hacer. Un chavo de 19 que convive con gente que no tiene nada que ver con su edad. Pues él mismo me lo dijo, no me entiendo con mis compañeros. Si mis compañeros no me entienden, yo no estoy a gusto. Porque yo quiero ser esto, yo quiero estudiar lo otro. Tiene una madurez que no le corresponde a esta edad. Y te fijas que la madurez no corresponde a su edad. No corresponde a la idea que nosotros tenemos de lo que es la edad. No, lo normal. Dentro del esquema que estamos acostumbrados. Pero ahí, al que me encantaría conocer, es a su papá, o a su mamá, o a sus abuelitos, que son los que lo van fortaleciendo en esto. Una cosa que me gustó mucho cuando el único semestre que trabajé en el TEC de Monterrey, el sistema integral que tenían de trabajo y de construcción. Vamos a trabajar los de intendencia, con los administrativos, con los profesores y con los padres de familia, porque todos somos los que vamos a trabajar con los niños chavos. Y unos, yo vi en el baño, yo lo escuché cuando llevó los papeles, yo en el aula, porque es que lo tenemos que hacer entre todos. No nada más, además pasárnosla, echándonos la culpa mutuamente. Eso es justo lo que nosotros necesitamos que se pueda construir. Entonces, cuando nosotros tenemos estos elementos, cuando aparecen grupos que no tienen nada que ver con esto que estamos viendo ahorita, pero ya te da pistas de por dónde van los asuntos cuando aparecen estos otros grupos terroristas que son previos, pero que van marcando las tendencias que empiezas a identificar más adelante, donde ves que hay una mutualidad. Yo te necesito, tú me necesitas, nos necesitamos mutuamente, pero cuando terminamos, si te viene de acuerdo, ¿no? Sí, en la época de Arafat también. Es que eso es lo otro que estaba platicando con Rosario. Arafat lo vas a tener de 1967, 69 en adelante, ya en el escenario grande. Pero si nos metimos, no acabamos nunca. ¿Sí? Pero quiero, y qué bueno que lo mencionas, sí quiero que ubiquen que Arafat está presente también en todo lo que tenga que ver con Medio Oriente, en este contexto. Y la utilización de lo que en un principio fue terrorismo, que después le dieron un giro, él mismo se encargó de darle el giro. Cuando se presentó ante las Naciones Unidas con una rama de olivo y con una ametralladora en la mano. Sí. Por favor, yo vengo a dialogar con ustedes. No dejen que se me caiga la rama de olivo y no dejen que me quede nada más con el rifle. ¿Sí? En un gesto dramático, sí, pero ¿a cuánto se ganó? ¿Y cómo empieza a cambiarse la imagen del terrorista y hacer Arafat? Al estadista y hacer Arafat. ¿Sí? La bronca para el Estado judío, si ellos están haciendo modificaciones, no, pues nosotros tampoco podemos quedar igual, nosotros también tenemos que hacer ajustes. El caso de Yitzhak Rabin, ¿sí? A Rabin le tocó sufrir todo ese proceso porque para acabarla de rematar es al que le tocó firmar la paz con el peor enemigo. Y el resultado lo termina asesinando un chavito radical israelí. Que es lo peor del asunto. Porque nosotros no tenemos que dialogar nunca con nuestros enemigos hasta la muerte. ¿Sí? O sea, que literalmente hasta que la muerte nos separe. Y ahí, yo me acuerdo de una compañera judía estudiando en la licenciatura, pero sin las lágrimas, sin el azote. Al principio, claro, terroristas palestinos, desgraciados, hijos de su qué barbaridad. Y cuando se va comprobando que fue Yigal Amir, pero es que como entre nosotros, es que no puede pasar entre nosotros, pues divisionismo también hay. Claro que hay. Sus compañeras son judías, pregúntenles a ellas. ¿Sí? Ellas también tienen mucho de lo que la comunidad les permite
identificar lo que está pasando afuera, lo que ellas saben y conocen, que nosotros no conocemos, no tenemos ni idea, y las tenemos aquí. Y ya no está Tal y Raquel, además. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes también saben mucho. No necesitas ser académico formal, es la experiencia que te toca. Es como cuando les digo a los alumnos, revisen lo del 68. No tienes que haber sido líder del movimiento del 68 para haber vivido el 68. Lo viviste como mamá, lo viviste como hija, lo viviste como hermana, lo viviste como estudiante, ¿sí? Y no estar ahí literalmente con Sócrates, Campos de Emos. Pues la mayoría de la gente participó desde la trinchera que le tocó. Los que quedan en medio de esto, ¿quiénes son? La población común y corriente. Es la población común y corriente. Que de repente tus propios grupos a dónde te empiezan a jalar. Tienes que tirarle a los gringos. Si tú, imagínense que alguien trajera una banderita, que trajera un pin de Estados Unidos. Madre de Dios, te echas a la comunidad entera encima. Pues es que a mí sí me gusta el cine de Hollywood. Pues ya te fregaste porque en ese contexto no lo puedes hacer. Por eso lo que les decía esto de que Boko Haram dice le declara la guerra a México. No, señor. Lo que se está planteando es que le declaran la enemistad a todos aquellos que apoyen a los Estados Unidos de la vía que sea, no militar necesariamente, con ayuda humanitaria, con apoyo moral. Con eso ya estás entre ceja y ceja, que no significa que te van a ir a bombardear el ángel. El escritor de los agachados, Rius, siempre decía: la sangre de Vietnam es la Coca-Cola. O sea, y siempre le echó a los gringos. ¿Sí? Siempre. Y ahí en ese sentido, por ejemplo, no me acuerdo si fue a Loret de Mola, que en alguna ocasión, no recuerdo si fue durante la guerra del Golfo, le tocó ir allá. Se trepa un taxi y pues ahí medio le mascaba inglés el taxista y le pregunta que de dónde viene. No, pues yo vengo de México. México. ¿Qué es México? ¿Sí? ¿Dónde queda eso? Si no tiene idea. Pues ahí explícale como puedas. La única referencia que me va a entender. ¿Ubica dónde está Estados Unidos? ¿Estados Unidos? América. American. Y le empezó a tirar. Porque generalización e ignorancia. Otra vez lo mismo. Si usted es vecino de Estados Unidos, pues a fuerza usted es Estados Unidos. ¿Sí? Entonces nos quejamos de los gringos ignorantes. Pues ignorantes hay en todos lados y no todos son gringos. Claro que no. Si nos ponemos a hacer, yo lo he dicho siempre y me duele mucho porque es mi escuela y la adoro y trabajo con ella los últimos 25 años. Si nos ponemos a hacer las clásicas encuestas de qué es lo que saben los alumnos que caminan por los pasillos, en el caso del Endero, se nos caen los chones de ver la ignorancia brutal que una gran cantidad de gente tiene. No porque sean de la Ibero, sino porque simple y muchos de ellos son chavos que les vale, no les importa. Sí, no le encuentran lógica ni sentido porque no se lo supieron transmitir, se los enseñaron chueco o les enseñaron una parte que quedó truncada y yo ya no veo ninguna relación con lo mío, no tiene ninguna lógica ni tiene ningún sentido. Cuando nos dicen que a los chavos ya nada les asombra, ya nada les interesa, es mentira. Es mentira. A mí me consta. El 14 de enero que viene, el 14 de enero de 1900 hoy sí traigo pero chueco el calendario, de 2016, cumplo 25 años de dar clases. Ahorita estoy en mi 24.9. Los que me estén siguiendo en Periscope, ayer posté en la noche y fue mi última clase del semestre antes de cumplir mis 25 años. Pues no fue la última clase. Y pues también depende de cómo siga Alejandra. ¿Sí? Depende de cómo siga Alejandra. Entonces, en ese sentido, lo que yo he aprendido es un profesor puede ayudar mucho a que un chavo, sea la materia que sea, le guste o se apasione, pero mal manejado. No solo puede ser que no le guste y que no le vea relación, sino que lo odie. No puede ser que lo odie. Un maestro, uno te puede echar a perder más que lo que te benefician muchos más, ¿no? Por eso es tan importante el manejo de la educación, no echándolo nada más a nosotros. Por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. ¿Sí? Es la labor que hagamos todos en conjunto. Una pregunta rápida. ¿Hussein era suní?
Sí, ¿Sí? sigue más la línea de los suníes que están en contra de los chiíes. Pero eso no es el pueblo. No sería chií. Lo que les dije de Persépolis es una animación. Estuvo nominada, creo que al mejor guión en la entrega de los Oscars. Como les decía, es la imagen de una niña que le toca vivir estos primeros pasos de la revolución islámica, pero no sabe ni entiende nada de esto, ¿no? Sí empieza a distinguir nombres y situaciones, pero no entiende muy bien cómo para dónde va. Vamos a ver un rápido ejemplo de lo que esta niña que se llama Marjan Satrapi, que termina convirtiéndose en la directora de esta película, veía de lo que fue esta revolución islámica, reitero, de 1978 a 1979. Eso fue en la época del Shah. O sea, Justamente comenzaron en todos la los transición, opositores. cuando está cayendo Shah y cuando está a punto de regresar el Ayatollah. Por eso cuando regresa, esa es la base de la revolución islámica. Pero este estaba preso en la época del Shah, ¿no? Sí. Porque dice que estaba Perseguido por la gente del Shah, porque mucha gente se iba con la línea de que nos estamos modernizando, entró la Coca-Cola, las mujeres pueden usar falda, los hombres ya no tienen que usar turbante, de que se dio la modernización, se dio, pero una autoridad militarizada, una policía equivalente a la Gestapo, que persigue a todos los disidentes y no los deja andar libremente, entonces literalmente vives en una jaula de oro. Cuando viene este levantamiento, cuando viene el cuestionamiento, pues la respuesta es la represión total, dura y absoluta, ¿no? La situación ya estaba muy mal para la década de los 70. Por eso, ante la radicalización, ¿quién es el que puede acabar de unir a todo el pueblo para que echemos fuera al desgraciado del tirano? Ese está echando todas sus pestes desde París. El momento fértil son los 70. Y finales de los 70, preparas todo el camino para que huya el Shah de Irán, y ahora sí, van a recibir con los brazos abiertos al Ayatollah Khomeini. Pero el Ayatollah Khomeini, ¿qué es lo que va a hacer? Todo esto que nos trajo de la apertura y el comercio, sí, eso fue para beneficiar a nuestros enemigos, que además son infieles. Nunca pierdan eso. Son infieles. Y quitó escuelas y bibliotecas. Todo lo que había representado la apertura, vas para atrás, ¿no? Y allí quiero que me ubiquen muy bien. Para los líderes religiosos, hablando en este caso de los musulmanes radicales, infiel es todo aquel que no profese el Islam. Infiel es el mundo occidental encabezado por los gringos, que es el que hizo estos cambios y utilizó a uno de los nuestros que nos traicionó, que es el caso de Shah de Irán. De hecho, los presos de la embajada de Estados Unidos, ¿saben fueron estudiantes los que tomaron la embajada, por cierto. ¿Y saben por qué tomaron presos a los gringos? No los mataron, los tomaron presos. La intención no es matar a los gringos, queremos al Shah. Ustedes los sacaron, queremos que nos los regresen y entonces les soltamos a sus prisioneros. Esa era la condición. Es el que se vino a México, ¿no? Es el que terminó en Acapulco. Sí, es el que terminó viviendo en Acapulco. ¿Sí? Ya no me acuerdo si murió aquí. No, luego se fue a Contador. Oye, ya estaba muy enfermo y es cuando lo sacaron para. Sí, ¿Sí? muy viejito. Terminó muriendo en Egipto. Entonces, en ese sentido, que les quede muy claro, no se les vaya a olvidar, en serio, no se les vaya a olvidar. Infiel es el norteamericano y el aliado del norteamericano. Pero también infiel es el soviético. Todos los no musulmanes son infieles. Y dentro de la fidelidad, si tú eres chiita y yo soy sunita, o tú eres sunita y yo soy chiita, entonces el infiel es el de enfrente. ¿Y se pueden convertir a? ¿Eso sí lo aceptan? Se supone que es una religión evangelizadora. Se supone que ellos tienen que expandir la palabra de Alá, si es necesario, espada en mano. Pero eso se suponía también que para ellos los cristianos y judíos éramos gente del libro. No éramos Los menos radicales. Pero, Los menos radicales. eran- El problema es cuando te encuentras los que interpretan de una manera literal, y a veces el problema no solo es cómo lo interpretan, sino de qué versión
de traducción están utilizando. ¿De qué libro? No han visto que en Estados Unidos están a punto de sacar, o ya salió una nueva versión, pero analizada así con mucho cuidado, del Islam, del Corán. Así que el Corán analizado académicamente para no prestar ni dar pie a interpretaciones radicalizadas. Pero ¿sabes cuánto tiempo se llevaron en la elaboración? Y otra cosa es que lo quieran aceptar, porque además es la versión de los gringos. Entonces, en ese sentido, nada más no quiero que se les olvide la categorización de infiel y no olvidar que el cristianismo también lo aplicó. Eso nunca se les vaya a olvidar. Nunca se les va a olvidar. Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Nos sacaba mucho de onda lo de la tortura que le aplicaban a los japoneses o las torturas que les aplicaban a los chinos. Y acá, que además no es de la Inquisición, es del sistema en el que surgió la Inquisición. Lo utilizaba la autoridad judicial también. Y lo más importante del asunto, la tortura estatal o inquisitorial no era para matar, era para sacar información. ¿Qué nos estaban diciendo aquí? Mis pies ya no parecen pies. ¿Sí? Utilizaron todos los métodos habidos y por haber de tortura. Lo que quieren es sacar información, conocer cuál es la verdad que yo te estoy tratando de ocultar. Lo de Argo va a ser en este contexto. Este es el corto. Los ponen a juntar, a hacer el rompecabezas de los papeles que rompen, las tiritas de papel para juntar las caras. Sí, el chiste, tú tienes que obtener a quien sea, la información de donde sea. Y si es una labor que me voy a tardar, pues ahí en ese sentido, ¿no? Muchos de esos estudiantes habían conseguido becas para irse a estudiar a Estados Unidos. Pero como la situación económica no era buena, empezaron a recortar las becas. Y muchos de esos que ya estaban estudiando en escuelas norteamericanas, las cortaron y los regresaron. Están resentidos hasta la pared de enfrente. Esos que nos enseñaron y nos dijeron y nos quisieron vender, y al rato nos echaron para afuera como perros y ya no nos permitieron seguir en nuestro proceso de estudio. Entonces están molestos, están enojados, están resentidos, y esto nutre. Todo esto va nutriendo esta molestia, todo este enojo y todo este odio, ¿no? Y todos los que emigraron a Europa por tener una vida mejor y que al final sí la alcanzaron. Aquí algunos, pero acuérdate que estás hablando de 1979. Todavía el muro de Berlín tiene la puerta cerrada. Todavía no habían pasado. Pero, por eso te digo, contrasta con lo que va a comenzar a pasar cuando caiga el muro de Berlín. Hay migración, pero está mucho más controlada. ¿Sí? Por eso muchos de los líderes musulmanes no aceptan ni quieren a los jóvenes que se terminan yendo a estudiar a Francia, que se terminan yendo a estudiar a Inglaterra, porque van a aprender costumbres occidentales. ¿Qué pasó con Chiang Kai-shek? ¿Qué pasó con el emperador Hirohito? ¿Cómo los veía su propia gente? Simplemente estos ya hablan más inglés que chino, ¿sí? O hablan más inglés que japonés. Desayuna puros jamanés. O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Entonces, la misma gente desconfía. ¿Qué nos decían de los militares en torno al emperador? Y además, acuérdense que los militares también les tiraron, ellos también les tiraron para su propia conveniencia. Esto que nos decían del código Bushido, lo estiraron. La noción del kamikaze, la relacionaron con lo del suicidio ritual, que ya aprendieron que no se llama harakiri, se llama seppuku. Pero lo que haces es que te matas para no perder el honor cuando te arrestan. Esa es la intención original en el código Bushido. Los militares encabezados por Tojo durante la Segunda Guerra Mundial lo empezaron a modificar, y eso es lo que le hacen entender a la gente de que, pues bueno, si vas a morir con honor. Si te vas a morir, pues llévate a todos los que puedas enfrentar. ¿Sí? Eso no viene en el código Bushido. Pero ¿saben cuándo el mundo occidental se empezó a enterar de esto? De la década de los 80 en adelante. Porque también la relación de entendimiento y acercamiento con Japón no daba para tanto. Entonces ahorita nos damos cuenta, y ese documental canadiense que les decía es muy bueno, el hecho de entender que no todos los japoneses pensaban lo mismo. Los japoneses también utilizaron la propaganda a su propio beneficio para convencer a su propia gente del pueblo. El que queda como rey es el emperador. Por eso
cuando se hace la investigación encabezada por un radical que es MacArthur. O sea, MacArthur, aguas, MacArthur es de los radicales de línea dura de los norteamericanos, tanto que lo corrió Truman. En 1950 a MacArthur lo terminó corriendo Truman, cuando estuvieron a punto de entrar en guerra por Corea. Empezaron a punto de entrar en guerra con los chinos. ¿Qué creen que decía MacArthur? Atomicazos. Arrasen con todo. Y con eso a ver si no entienden los chinos que con Estados Unidos no se meten. Así era. Así era. Nos tiene que extrañar lo que encontramos en época contemporánea. Se fijan, es para todos lados. Es para todos lados. Eso que estamos viendo, pues manifestaciones antinorteamericanas ya había, ya existían. Pero estás como acostumbrado. Si se viene, imagínense un miembro de la embajada gringa que tiene la oficina sobre el Paseo de la Reforma, que no te acostumbres a las manifestaciones. Es perfectamente normal. Sí. Y ya sabes que de repente estás tú parado en el carro y ahí vienen unos encuerados bailando. Pero se convierte, y lo chistoso del asunto es que se convierte en parte de tu cotidianeidad, ¿no? Ellos están acostumbrados a que hablen mal de nosotros. Sí, ay, no te preocupes, no pasa nada, y nada más despotican tantito y al rato se van, ¿no? Pero ahora resulta que ya un día, 2 días, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, y no se van, y se están poniendo cada vez más locos, y ya se brincaron la barda, y ya se metieron. La embajada es una extensión del país, o sea, si están metidos, Sí. entonces no tendrían los militares, los se cuida la embajada, pues disparar, están invadiendo el país. Sí, o nada más que estás en medio de otro país. Pero a partir de esto pero ya no los es del país. país. Sí, no, escucha. Sí, pero tiene cierto. Escuchen. Nada más que si lo haces. Sí, estás defendiendo a tu país, Ajá. pero es una embajada. Entonces, Estás sí, en como tal. medio de otro país. ¿Qué vas a provocar? Provocas una guerra. Que te caigan encima. Es que ellos me atacaron, sí, pero tú reaccionaste con fuerza desmesurada, por eso no pudieron disparar. Pero si estaba. Porque entonces sí vas a generar una guerra directa. ¿Y qué creen que va a decir el gobierno de Jimmy Carter en ese momento? Como se están poniendo las cosas, ¿me aviento a declararle la guerra a un país islámico? No. Y estamos hablando de los 70s, ¿eh? ¿Le declaras la guerra a un país islámico? Ya les borré. Me echo encima a la OPEP. Nada más me echo encima a la OPEP. Y si me echo encima a la OPEP, No me quedo sin me. me convocan a yihad. Y ahora sí, es bien delicado. La postura, ¿lo viste en la película? La postura de los policías. Sí, se Les quedan disparan, híjole, pero es que si les disparo, no saben qué hacer. ¿cuáles van a ser las consecuencias a la larga? Porque tienes toda la razón, están invadiendo mi país, sí, pero las consecuencias de que yo le dispare a uno, ¿qué va a generar? Por eso el entrenamiento que estos deben de tener No, cualquiera le es saca la pistola. complejísimo, ¿no? Los estudios psicológicos que les tienen que hacer, la preparación que deben de tener, es bien complicado de manejar, porque literalmente es otro territorio, ¿sí? Aquí ya no se aplican las leyes de tu país, ¿no? Que luego andan confundiendo que la UNAM es eso. No es cierto. O sea, si yo paso a la UNAM ya no me agarra la policía. No es una embajada. Si no es otro país. La autonomía es de diseño de planes de estudio y académica. No entras a tierra de nadie, aunque a veces parece que sí cuando entras a la UNAM. Entonces, si es autónoma. Sí, El pero presupuesto es autonomía autónomo, en la decisión de su administración y académico. Si hay alguna situación de un robo o lo que sea, pues las autoridades tienen que pedirle a la autoridad de Distrito Federal, de la delegación en este caso, le tiene que pedir que entre, ¿no? Pero te fijas que qué fácil de repente se confunden. Pero hay convenios entre los países. O sea, al momento que tú dejas que una embajada funcione, tú también te obligas a defenderla. Sí. No vas a dejar que la. Por eso, Así vayan al las momento cosas. de tomar las decisiones de disparo o no disparo, están haciendo algo ilegal, sí, pero las consecuencias que va a tener, por eso ninguno va a disparar. Se ponen a hablar por teléfono, no saben qué hacer. Porque tienen que tomar las Sí, decisiones. a ver, Y aparte acuérdense, las vías de comunicación de aquel contexto no son las de ahorita. Y tampoco que tengamos todos los medios de comunicación de época contemporánea, tampoco nos asegura nada, ¿eh?
Acuérdense lo que pasó el 11 de septiembre. El propio presidente George Bush no se podía comunicar a la Casa Blanca estando en la bestia. ¿Sí saben qué es la bestia? ¿Sí? El coche. Estaban sobresaturadas las líneas. No se podía, estaba colapsado el sistema. ¿Saben qué tuvo que hacer? Le tuvieron que prestar un celular. Y es que habla el presidente de los Estados Unidos. Ay, ajá. No le querían recibir las llamadas y no podían recibir las llamadas las secretarias. Sí. Hay una cantidad de decisiones que dices, ¿cómo es posible? Y está trepado ya en el avión presidencial y no se puede comunicar. Ya en el avión presidencial. Y lo demás vuelto de cabeza. Cuando lo sacaron de la dichosa escuela de Florida, lo treparon a la bestia, van hacia el aeropuerto, se equivocaron, se van para otro lado. Se dieron cuenta, 5 minutos después, se tardaron 10 minutos más en encontrar el retorno. Y te estoy hablando del 2001. Ya te estoy hablando del 2001. Imagínate contactarte del otro lado. ¿Se acuerdan cómo le teníamos que hacer antes para cuando queríamos una llamada de larga distancia? Esperen en la línea, por favor. ¿Sí? Es que no hay líneas. Es que lo que tú quieras. Así funcionaba la crisis de los misiles. Y no había línea entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No existía, ¿eh? Teléfono rojo es después. Es a partir de, se dieron cuenta. ¿Saben cómo se ganó la presidencia de México Gustavo Díaz Ordaz? Eso lo van a ver en el curso de México, no me toca aquí. Él fue el que tomó la decisión estando en México de si apoyan o no la decisión de la OEA. ¿Por qué? Porque para variar López Paseos estaba de paseo. Estaba en Hawái y era dificilísimo establecer las comunicaciones. Entonces, en lo que nos contactan, yo tengo el secretario de Gobernación. Es el equivalente de Osorio Chong ahorita. Él es el que tiene que dar la decisión, porque además al embajador gringo lo tienes encima. Le dices ahorita. Le da la decisión, consulta en friega, da la decisión y ya nada más cuando lo contactan, señor, se dijo esto, se afirmó lo otro, nos apoyamos en tal, esta es la versión que dimos en su nombre. En ese momento, López Mateos supo quién era su hombre. Se lo ganó. Podemos decir lo que queramos, hay muchas cosas que ponderar, estoy de acuerdo, pero de que sabía su juego de soldados en lo político, lo sabía. Hay que saberlo separar, hay que saber poner en los niveles correspondientes. Hay cosas que no nos van a gustar, ¿eh? Hay cosas que no nos van a gustar, y estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo con ustedes. Eso es lo difícil de analizar historia, tratar de ser lo más balanceado, imparcial, objetivo. Y sabemos que la objetividad en historia no existe, pura no existe, es bien difícil para uno. Ya si me preguntan personalmente con un tequila de por medio, eso va a terminar quedando en el secreto más absoluto. Esto no lo podemos revelar a todo el mundo. Hay que entender que hay ocasiones que nosotros decimos, oye, pero ¿por qué estas cosas las manejan en secreto? Porque no se pueden sacar a todo el mundo. No puedes revelar ni la más mínima de las informaciones. Al mismo tiempo que estamos hablando de estas revoluciones islámicas, tomemos en consideración esto. Los fundamentalistas, el caos se debía a la pecaminosa influencia de Occidente. Occidente tiene la culpa de todo. En Irán, en febrero de 1979, el Ayatollah Khomeini lideró una exitosa revolución. Ya regresó el Ayatollah. Destronó al Shah y durante meses mantuvo a varios estadounidenses como rehenes en Teherán. A finales de los 70, la doctrina de la Meca tan conocidas esas imágenes islámicos que protestaban contra la familia real saudita, que era vista como un símbolo de corrupción. Oye, pero son árabes, sí, pero completamente identificados con los El gringos. 16 de diciembre de 1979 ocurrió un hecho que sacudió al mundo islámico. La Unión Soviética invadió Afganistán, un país musulmán con un gobierno procomunista. And there was a call for jihad, for Muslims everywhere, to come Llamada yihad. of the Muslims in Afghanistan who were being set upon by this evil power. Estados Unidos se involucró en el conflicto afgano, enviando ayuda humanitaria, armas y agentes de la CIA.
Ofendido por la invasión, ayuda humanitaria, boicoteó las armas y agentes de la CIA. CIA. Oficialmente solo mandas ayuda humanitaria, pero ¿quién la lleva? Ahí está. Ahí está Carter Hall. For that nation, that host nation, is actively involved in the invasion of and the subjugation of. Está condenando a los soviéticos. Es Guerra Fría. La guerra en Afganistán hizo que Osama Bin Laden trabajara codo a codo con Estados Unidos para luchar contra los soviéticos. Pero habría en el futuro otras batallas para expulsar a los infieles del suelo musulmán. Irónicamente, gracias al conflicto en Afganistán, los radicales islámicos aprendieron el arte de la guerra y formaron lazos con aquellos que compartían sus opiniones. Sin embargo, el pueblo afgano no apoyaba la totalidad de los intereses de Bin Laden. He presented a new type of Islamic zeal and Islamic ideological Ahí viene un giro. type of mentality. The Afghans thought, well, we are fighting for our religion and our country, for our freedom, basically. And these foreign elements, including Osama bin Laden, had a different agenda. Their agenda was that they are fighting in defense of the Islamic world against the atheist No countries. es regional. Para mediados de los Estamos 80, hablando de algo que es los más estadounidenses global. estaban perdiendo la guerra. Al parecer, su humilde ejército iba a ser aplastado por el poderoso arsenal militar soviético. Es una entrevista que le hicieron los americanos. Vicious battles with the Russians. They used poisonous gas against us. I was subjected to this. They used airplanes against our Fíjense position. cómo habla. We lost many fighters, but we were able to deter many commando attacks, unlike anything before. Visualmente no es ningún En fanático. 1986, Estados Unidos les Muy ministró mesurado. misiles Stinger para derribar Se levanta y te quedas así. los Ay. Mide casi 2 metros. La balanza se inclinó del lado de los afganos. Para 1988, Osama tenía una enorme base de datos con mujahidines y otros partidarios. Al-Qaeda, o la base como se dio a conocer, era un directorio internacional de militantes que volvería a usar en el futuro. His organization, Al-Qaeda, the base, is actually a database. It's a database of the names of the Arabs who fought in Afghanistan, which he then made into a part of a Pero network. estos a su vez tienen otros datos externos, ¿no? Tu base empieza a crecer. Por eso se vuelve tan peligroso, sobre todo cuando rompe relaciones con los Estados Unidos, porque él es el único que tiene acceso a esa base de datos. Entonces, por eso se va a terminar convirtiendo en el criminal más buscado por el FBI y por la CIA, porque este es el que puede enlazarlos a todos. ¿Cuándo rompe relaciones con Estados Unidos? Acuérdense, formalmente no tiene relaciones con Estados Unidos, ¿no? El problema es que el rompimiento no se da con Estados Unidos, se da con los árabes. Cuando regresa, cuando se acaba la invasión soviética sobre Afganistán, es decir, de 1989 en adelante, 89, 90, 91. En el 91 empezó la guerra del Golfo. A ver, con 89 se regresa a... Él se termina regresando a Arabia. De donde era originario. Él es árabe. ¿no? De Él es Arabia árabe Saudita, ¿no? saudita. Ajá. Nada más que ya regresó más radicalizado de ideas y además ensoberbecidos. Les ganamos a los soviéticos. ¿Sí? Pero regresa a una Arabia que está rompiendo relaciones con un Saddam Hussein, al que ya se le vinieron abajo los negocios con el nuevo presidente de los Estados Unidos, que ya era George W. Bush, George Herbert Walker Bush, es decir, el papá. Y las relaciones están empezando a tensar. Por eso les dije, no se les olvide que para Osama Bin Laden, estos radicales de pensamiento, infiel, es el que no es como nosotros, y eso es soviético, pero también es norteamericano, previendo que los iraquíes pudieran empezar a pelearse ahora con los árabes. ¿Qué creen que hicieron los otros jeques árabes? Los dueños del petróleo. ¿Quiénes son los principales clientes?
Gringos, OTAN, aliados, ¿no? Occidente. Occidente. Si nos atacan, el negocio se nos va. Le piden ayuda a los gringos y los gringos empiezan a mandar marines avalados por los árabes a que se establezcan en Arabia. Cuando regresa Osama Bin Laden a Arabia, ¿qué se encuentra? Ya nos deshicimos de los infieles soviéticos allá y ahora regreso a la casa y ya está lleno de bases gringas para apoyarnos en contra de aquel que también es un infiel, pero ¿por qué están en la casa? Y se pelea con los propios jeques árabes que le congelan las cuentas y lo expulsan del país. Allí es donde se radicaliza la postura de Osama Bin Laden. Pero ahora tiene que buscar a dónde se va. Y ahí ubiquen ustedes que si le buscas enemigo a los gringos, uy, imagínense la cantidad de enemigos que va a tener en este sentido. Agréguenle esto también relacionado con lo de la invasión soviética. El negocio para los gringos, ¿cómo lo van a manejar cuando viene este trónido, este levantamiento? El segmento que les voy a poner a continuación es de la película que les dije, Charlie Wilson's War. De repente estamos en Islamabad, en Pakistán, y cuando entró Pakistán a la ecuación. Creo que una de las cosas que nos queda muy clara ahorita cuando estamos hablando de Siria es la cantidad de gente que se está saliendo de Siria. Y no nos han dicho los que no han podido salir de Siria. Prácticamente nadie vive en su casa en Siria. Nada más que el 90% se ha tenido que desplazar al interior. Y 10%, que son los que vemos, son los que han salido. 10%. La foto del niño, que tanto nos dolió. ¿Han visto las fotos previas? Y los que siguen. Pero las fotos previas que son mucho más crudas y brutales que las de este niño. Y nosotros, ni enteramos. Eso lo verán en mis apuntes siguientes. Los dos no son agradables, pero son reales. Octavio es Sherzada. ¿Te acuerdas de Sherzada que contaba al rey que no la iba a decapitar? Un cuento. Entonces me van a decapitar si no trabajo. Sigues contando. Ahora resulta que lleva Así nos devolvimos. Esa sí es nueva para mí. Les decía en qué momento entra Islamabad a la ecuación. Pakistán es vecina de Afganistán. Entonces muchos de los refugiados que huyen de Afganistán se brincan a Pakistán. Pakistán tiene que tomar una postura al respecto. Todos se les están cargando ahora en sus fronteras, ¿sí? Y va a llegar un momento en que Pakistán va a decir, bueno, ¿sí? Ya no podemos más. Es cuando se forman los famosos campos de refugiados, ¿sí? En Pakistán. Pakistán va a ser fundamental además para poder entrar, para poderte brincar hacia el territorio de Afganistán. Pero no se fue Obama a Pakistán. No. Él regresa a Arabia. Pero cuando la expulsan. Espérense, vamos por partes. Ahorita lo que quiero que ubiquen, allá tenemos a Osama peleando todavía, va a terminar yendo a Arabia. ¿Y por qué rayos estamos en Pakistán? Porque aquí entra la ecuación este representante norteamericano, que es el equivalente a diputado, que por razones humanitarias viaja en un viaje de buena voluntad a hablar con el jefe de gobierno de Pakistán y se entera cuando viaja que hay un problema de migrantes bastante fuerte. No entiende nada, ¿sí? No es su área, él no le toca, él es tejano. Le encanta, eso sí, porque también Charlie Wilson existió, y el documental es maravilloso. Entre la coca, no la coca, entre la coca, ¿sí? El whisky y las mujeres, madre de Dios. Lo supo utilizar el desgraciado, lo supo utilizar. Aquí tenemos que está llegando el Stone Hanks, está llegando a hablar con el jefe de gobierno de Pakistán. Lo llevan a Afganistán, lo llevan a Peshawar, y en Peshawar lo llevan al campo de refugiados, así como que niños ciegos, sin brazos, sin piernas, mujeres violadas. ¿Qué es esto? El campo de los horrores, ¿por qué me trajeron aquí? Y ve todo el tráfico de muletas y piernas y brazos artificiales,
Y esto, se acerca a hablar con una niña, se le da mucha ternura. ¿Qué le pasó a esta niña? ¿Por qué tiene estas quemaduras en el cuerpo? Estoy inventando por una cosa exactamente qué le pasó. Lo que pasa es que usted no sabe cómo le hacen los soviéticos, ¿verdad? Llegan a las orillas de los pueblos, en las noches, llegan y entierran minas llenas de clavos, de vidrio, y arriba ponen moños de colores, o ponen ositos, o ponen muñecas, o ponen juguetes. Llegan los niños, vuelan, pero no los matan, los dejan mutilados. Porque la guerra en esos lugares llega a ser tan radical que te das cuenta de que no va a durar esta generación, va a durar para las siguientes generaciones. Acaba con las siguientes generaciones. Matamos a los chiquitos. Mata a los chiquitos, porque con esos son con los que te vas a pelear después. ¿Es esta película que mencionó, la de las tortugas pueden volar? Sale algo así, ¿no? Sí la vi, todos los niños que... Está muy fuerte, pero las tortugas pueden volar. Berta, te pido por favor si lo pudieras anotar en el WhatsApp para que tengan la referencia y la busquen, please. Y ese estereotipo del musulmán terrorista, desgraciado, sí, nada más que de cuál país. ¿Se acuerdan que otro país que también empezó a tomar fuerza en los 80s, donde, aprovechando las revoluciones islámicas, empezaron a cerrar su dominio en sus respectivos países? ¿Quién era el presidente de Libia para los 80s? Muammar Gaddafi. Y te acuerdas que Gaddafi también aprovechó para hacer lo mismo que estaba haciendo Saddam Hussein e intentaba hacer algo parecido a lo que estaba haciendo a su vez el Ayatollah Khomeini en Libia. Y se empiezan a radicalizar. Por supuesto, en el mundo occidental van apareciendo los estereotipos de estos líderes dictadores, fanáticos, etc. Y el estereotipo del terrorista, eso sí, musulmán, no sabes de qué país, pero todos los musulmanes son terroristas, ¿no? Una película, con esta cerramos, de cultura popular, que está cumpliendo aniversario, que ahorita para muchos de los chavitos es película de culto, fomentó la imagen del estereotipo del terrorista, en este caso, libio. Nos referimos a Maito. Ven, ¿a qué año regresó? 55, ¿no? Esa época viene siendo como esta época del Estados Unidos de la posguerra, que ya salió de la base de la crisis económica y política y que está empezando a entrar a su etapa de mayor estabilidad y esplendor, la era Eisenhower, la era del pleno crecimiento, del pleno desarrollo. Se fijan cuando llega a la placita, es el Estados Unidos de Norman Mailer, el Estados Unidos perfecto. No hay negros, no hay problemas raciales, no existe el musulmán, todo es perfecto, no escogen de a gratis ese periodo. Lo chistoso y la paradoja del asunto es que si viaja a 1955 en una película que es de 1985, ¿quién es presidente de los Estados Unidos en 1985? ¿Quién subió después de Carter y antes de George W. Bush? Ronald Reagan, ¿no? ¿A qué se dedicaba Reagan en los 50s? Era actor y spokesman de muchas empresas, era de los anunciantes clásicos, ¿no? El gag del siglo que mucha gente no ubica es este. El presidente de los Estados Unidos, cuando se estrena Volver al Futuro, es Ronald Reagan. Y vean lo que nos plantea aquí el director, que es Robert Zemeckis. El Marty está tratando de convencer al Doc joven, de que él viene del futuro y que él mismo lo mandó. Sí, pero el otro no le cree. O sea, ¿cómo crees que yo voy a creer una máquina del tiempo? Y está tratando de convencerlo, de decirle, sí es cierto, se lo puedo demostrar. Tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? I suppose Jay Wyman is the first lady. Oh my God! And Jack Benny is Secretary of the Treasury. You gotta listen to me. I got enough presidents this morning. Good night, future boy. Now what you got? Por supuesto, esta película se la enseñaron a Ronald Reagan, pero a Ronald Reagan no lo vas a meter al cine, le vas a llevar la película que la ve en el cinito de la Casa Blanca.
La anécdota te dice que le ponen la película, llegan a este segmento y cuando dice eso, las carcajadas de Reagan se escuchaban en toda la Casa Blanca. ¡Pónmela otra vez! ¡Pónmela otra vez! Se la pusieron 8 veces. Se la pusieron 8 veces seguidas. Ahí me pareció la broma del siglo. ¿Sí? ¿En qué contexto te toca vivir? ¿Y a qué contexto hace referencia? Y a final de cuentas te sigue estimulando esta reserva y molestia que tienes con esos radicalitos musulmanes, bueno, ahorita son de Libia, ¿no? Pero ahora serán de otro país, ahora serán de otra región, pero con estos no puedes confiar, pues son tontos, son brutos, no saben ni manejar armas, no saben manejar, no, lo que nos envidian. ¿Sí? Ojo, porque muchas de esas enseñanzas, a través de Hollywood, es lo que le llega a la masa popular norteamericana, que no lee, que no investiga, que no conoce. Y son de los que de repente vemos en Facebook que con todas las de la ley despotrican y mientan, ya saben qué, de lo que son los musulmanes. Y todos los musulmanes son malos y todo el Islam está fregado y son nuestros enemigos. ¿Sí? Hollywood educa a mucha más gente de la que nosotros creemos. Por eso, sí necesitamos leer, sí necesitamos analizar, pero también necesitamos ver Hollywood. ¿Para qué? Para tener las referencias y saber cómo estructurar la argumentación para demostrar cómo esto no tiene el sustento que creen que tiene. No podemos analizar una película si no la hemos visto. Por eso tenemos que ver de todo y tenemos que analizar de todo y hacer el balance de las cosas. Ya los traje a los 80s. ¿Sí? Ya nos acercamos un poquito más. Tengo todavía mucho más material. Sí, oye, pero aquí vamos a estar en una circunstancia en la que ahorita, nominalmente se supone que para la siguiente sesión, si fue la intoxicación, para la siguiente sesión regresaría Alejandra a continuar donde se quedó. ¿Sí? Si no fue intoxicación y fue varicela, pues entonces posiblemente otra vez regrese yo y retome donde me estoy quedando. No las voy a dejar así, nada más que dependemos, ahorita fue sustitución, fue caso de emergencia. Si la situación de emergencia continúa, pues entonces sigo yo una sesión más. Si no, continuamos donde nos quedamos, pero más adelante, a ver cómo le hacemos, yo continúo, o Alejandra y yo continuamos. Recuerden que ella también tiene bastantes cosas que compartirles en ese sentido. Ella habla chino y alemán, yo con trabajos hablo náhuatl. Para darles una mayor información, más lo que nos vaya a decir Gaby, ¿sí? Que va a ser la de Medio Oriente. Entonces, yo creo que va a salir bastante más completo de lo que se ha salido en épocas anteriores. Bueno, si mal no recuerdo si se llama, pues no estoy completamente seguro. Diana, perdón, Diana. Entonces, se van a complementar muchísimo más las cosas y tienen muchos más elementos para que, reitero, no solo es lo que les dijimos nosotros aquí en el salón, sino toda la tarea que tienen ustedes que hacer de aquí a toda la eternidad, con todo el material que además se sigue sumando, que además se sigue sumando. Sí les voy a encargar que me vuelvan a traer otra vez el disco, porque ya entre, sobre todo los que nos has estado proporcionando tú, por cierto, antes de que se me olvide, el material que nos has estado proporcionando ahorita, los 3 últimos, es el de Kingsway, Losing Iraq, y que son 6 de la Segunda Guerra Mundial. Estos yo ya los digitalicé, ya se agregaron, más ya no sé cuántos me dicen, ya me perdí. Más los que yo me estoy digitalizando, porque ahora ya estoy sacando todo mi material, y de todo mi material van a ser como 500 gigas en total. Creo que con el que tienen ahorita les alcanza, ¿vale?